Bueno, y acá estamos de vuelta para arrancar con todo el debate político y económico. Como les decía todas las semanas, vamos a arrancar presentando de este lado y después charlamos un poquitito primero de política, pero está César Litvin, tributarista, al que le vamos a preguntar en un ratito de blanqueo, y Juan José Cruces, dos amigos de la casa. Ya han venido, economistas de la Universidad de Tela, han estado varias veces en el timón y seguirán estando, seguiremos invitándola siempre. Carlos Fara, analista político, y Graciela Ocaña. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien. Bueno, Graciela, estás en un día de protagonismo, porque la verdad es que vos fuiste parte de la denuncia a Odebrecht, que ahora se transformó en un caso que era de Brasil, pero se trasladó a la Argentina, ¿no? Odebrecht es una de las constructoras más grandes de Brasil, y lo que hizo esta semana es reconocer en Estados Unidos que había pagado coimas en muchos lugares, pero en Argentina unos 35 millones de dólares, ¿no? Sí, así es. Nosotros en marzo pasado, a partir de un allanamiento que hizo la policía de Brasil en las oficinas de Odebrecht, allí se encontraron una serie de mails que justamente comenzaba a trazar la punta, te diría, argentina del escándalo Lavallato, y que eran mails en donde el testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, pedía que le giraran, que no había recibido los fondos justamente del 2009, vinculados a un pago de sobornos en una cuenta Primbot que aparecía también en los Estados Unidos, cobrando dinero de distintas causas de corrupción, lo que se conoce como la ruta del dinero K. O sea, por primera vez podíamos saber que Primbot tenía dueño y que ese dueño era Vázquez. Por eso yo me presenté a la justicia y le pedí al juez que está investigando la causa, que es el doctor, bueno, ahora se me olvidó, pero no importa, que... Vos pediste en la justicia. Exactamente, profundizara la investigación, pidiera a Brasil toda esa documentación, que ahora, bueno, se complementa con este reconocimiento de los Estados Unidos, de los giros que se hicieron, y nosotros creemos que, que esto puede ser un primer paso hacia el esclarecimiento de muchos de los hechos de corrupción de obras públicas donde Odebrecht tuvo participación, según el informe, de 3 obras públicas por casi 200 millones de dólares, en donde habría abonado 35 millones de retornos que fueron a funcionarios. ¿Cuáles son esas obras? No especifica las obras. En realidad los anexos sí, pero todavía no se hicieron públicos. No se hicieron Entendemos que para la justicia, digamos, para los mortales no es público en los Estados Unidos porque son acuerdos que la SEC firma con las empresas cuando reconocen haber cometido delitos, pero aportan toda la información necesaria, porque si no, por supuesto, pueden tener una acción penal. ¿Y la justicia argentina tiene posibilidad de llegar a esa información? Tendría. Yo creo que el doctor Marcelo de Giorgi, que es el juez de la causa, apareció el nombre ahí, en la memoria, tiene y puede pedir a Estados Unidos esa información y ese material, que creo que es muy importante. Incluso, digamos, nosotros estamos sugiriendo que viaje a los Estados Unidos a entrevistarse con las autoridades estadounidenses. Fara, ¿cómo impacta toda esta novela de la corrupción política del gobierno anterior sobre la imagen del gobierno actual? Se habla mucho de que el gobierno se apoya en estos eventos de corrupción del pasado para mantener o sostener una imagen alta. Sí. ¿Cuánto hay de eso? De hecho, digamos, vamos a decir así, de las políticas del gobierno es como la más valorada, aunque por supuesto muchas de estas cosas no tienen que ver con iniciativas del gobierno, claro, digamos, sino obviamente con investigaciones judiciales o de otras iniciativas. Pero lo cierto, digamos, es que siempre la gente considera que cuando algo pasa bajo el gobierno de alguien y eso es positivo, de alguna manera se le puede atribuir al gobierno de turno, ¿ok? Claro. Por lo tanto, digamos, ahora se destapan ollas, está sucediendo en la época de Macri y no pasaba antes, entonces, por supuesto, digamos, esto efectivamente lo favorece, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar es también de lo que estamos discutiendo un poco todos los periodistas estos días, es quién ganó y quién perdió con la novela de ganancias. Si Massa ganó
ganó o perdió con esa foto de su equipo, porque él no participó de la foto con Axel Kicillof, si el gobierno se mostró débil o se mostró fuerte. ¿Cómo termina en términos de imagen? ¿Cómo impacta toda esta tensión de estos días hasta llegar a la votación hoy en el Congreso? Mira, en general cuando se arma tanto lío la gente no entiende nada y tiende a pensar, digamos, de que nadie contribuye, digamos, a la clarificación de la cuestión. Piensa más que son todo lo mismo que hoy hay, digamos, como mucho interés político atrás de la discusión, independientemente, digamos, de que y un poquito de razón. Claro, siempre se mezcla, digamos, obviamente con una discusión de fondo. Con lo cual, digo, cuando hay tanto ruido nadie gana, ¿no? Y te diría, quizá todos hayan perdido un poquito en el medio, ¿no? Nadie en particular, ¿no? Nadie en particular. Porque obviamente, digamos, la gente le resulta muy difícil entender para qué tira uno, para qué tira otro, qué es lo que pasó, por qué fueron para un lado, para el otro, etcétera, y por qué seguimos discutiendo de impuesto a las ganancias cuando en realidad, digamos, parecería que los principales candidatos durante la campaña electoral estaban bastante de acuerdo en que esto tenía que ser modificado, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? Pero después, bueno, llegaron todos los anuncios del año, la economía o la actividad económica que no arrancaba y terminamos en este año en el que, bueno, algunas de las promesas se tuvieron que dilatar, ¿no? La billetera no alcanzaba para todo. Quería preguntarle primero a César, ¿qué pensás de esta reforma de ganancias que finalmente se aprobó? Bueno, es un lindo regalito para el arbolito de Navidad porque a los trabajadores les va a permitir algunos dejar de pagar impuestos a las ganancias y a otros van a pagar bastante menos de impuestos. 27.941 pesos el mínimo no imponible para solteros y 37.000 pesos para casados con 2 hijos. Con la novedad de que las horas extras no cambian de escala, eso era muy importante para algunos gremios. Sí. Hay un combo interesante porque permiten deducir con ciertos límites alquileres. Esto es bueno porque aquel trabajador que tiene que pagar de lo que gana un alquiler no está en las mismas condiciones económicas para contribuir con el impuesto que otro que no lo tiene. Permiten algunos viáticos deducirlos también. ¿Y los aguinaldos? ¿Qué pasó con el aguinaldo? Todo tipo de aguinaldo queda, dijeron que estaba exento, raro, ¿no? Quedó exento. Lo que se va a hacer se va a prorratear a lo largo de los 12 meses. O sea, el grave problema del aguinaldo con el impuesto... El que gana 37.000 pesos y es casado con 2 hijos, ¿paga ganancias sobre el aguinaldo? A partir del 2017 vuelve a pagar ganancias sobre aguinaldo. Todos los que están por arriba del mínimo no imponible. Lo que van a hacer es prorratear el aguinaldo 2017 en adelante dividido 12. Porque si no lo que producía era que en junio y en diciembre se producía un salto muy grande en la escala del impuesto y pagaba mucho impuesto. Entonces ahora... Claro. Sí, la gente se quejaba de eso, de ese dilema, que llegaba el momento del aguinaldo y finalmente recibió un sablazo sobre ese medio aguinaldo. Ahora, pero no queda exento, solamente los que están por debajo del mínimo no imponible no pagarán. Solamente ese capítulo va a quedar afuera. Bueno, habrá tensión gremial alrededor de eso. ¿Y coincidís con esta idea que me decía esta semana un ministro de Economía de una provincia que el gobierno resolvió el conflicto de ganancias para siempre porque a partir de que todos los años ahora el mínimo no imponible se actualiza por ley? Digo... creo que nos vamos a olvidar por muchos años del mínimo no imponible porque tiene una actualización automática en forma anual por un sistema RIPTE, que es un sistema que se usa para ajustar remuneraciones de las jubilaciones. Esto es una de las virtudes más grandes de este proyecto porque permite que se deje de manipular el mínimo no imponible. Porque lo que pasaba era que en un proceso inflacionario, cuando se recomponían los salarios y el mínimo no imponible quedaba fijo, esa recomposición iba al bolsillo del Estado y no del trabajador. Entonces, de esta forma, esto va a mejorar la técnica del impuesto a las ganancias porque va a ir acompañando el mínimo no imponible. Y como hay algunos topes que están vinculados con el mínimo no imponible, alquileres, viáticos, etcétera, también se van a ir actualizando y no van a quedar de la época medieval como todavía hay algunas. Me decía esta persona, es difícil que la CGT el año que viene haga un paro por ganancias
porque la actualización ya está regulada, ¿no? Todavía quedan asignaturas pendientes en ganancia, es decir, no está todo solucionado ganancia. Bueno. Hay que solucionar el ajuste por inflación en las empresas, hay que solucionar el problema de los autónomos, que tienen menos deducciones que los asalariados. Pero ¿sabes qué? Esos son los problemas que hay que solucionar de gente que no tiene la misma capacidad de reclamo. Y acá se atienden, me parece, los problemas de la gente que tiene capacidad de reclamo o capacidad de cortar una calle, ¿no? Es así, bueno, el problema de los autónomos es que no hacen piquetes. Claro, exacto, y no tienen nadie que los represente. Acá me parece que... un comentario en discrepancia un poco con César, porque digamos, yo entiendo, desde el punto de vista de un trabajador, la reforma esta implica que pagas menos, entonces seguro pagas menos, estás más feliz. Pero desde el punto de vista macroeconómico, esto implica más emisión de deuda. Entonces, la verdad es que el impuesto a las ganancias o el impuesto a los ingresos es algo que paga el 25% más rico de la población. Es el único impuesto progresivo que hay en Argentina. Bueno, sí, claro. Los otros el IVA lo paga todo el mundo. El IVA es un impuesto regresivo, los impuestos al trabajo y el impuesto inflacionario. De modo que el impuesto a las ganancias era el único que nos podía dar un viso de progresividad en nuestro sistema tributario. A mí me gustaba el impuesto tal como estaba, porque es un impuesto que nos recuerda que el Estado ha crecido tanto en su tamaño que le tenemos que cobrar impuestos hasta a los sueños, a las ilusiones, a la poesía, porque se necesita recaudar mucha plata. Recuerda que si no bajás el gasto público, lo que no recaudas de impuestos implica emisión de deuda y eso tiene un riesgo macroeconómico muy importante para nuestra economía. Cuando hablamos de impuestos tenemos que tener cuidado todo el sistema tributario, porque primero, el impuesto a la ganancia en su versión actual no era progresivo. Rápidamente pasabas al 35%, se pulverizó la progresividad, perdió la virtud más importante. Y en segundo lugar, hay que tener cuidado con el sacrificio fiscal total que hace un contribuyente. Yo estoy de acuerdo, un impuesto a las ganancias para todos, pero con un IVA mucho más bajo. Claro. Si ya el sacrificio fiscal por IVA es el 21, tenemos que tener un poco de cuidado, dónde tocamos, ¿no? A ver, César lo mira como tributarista y está perfecto, su análisis es muy coherente. El punto es que tenemos un Estado demasiado grande que requiere recaudar muchísimo. Lo que a mí me gustaba de este impuesto es que tiene un contenido pedagógico que nos recuerda, hermano, nos pasamos de mambo con el tamaño del Estado y como te pasaste de mambo tenés que cobrar impuestos a demasiadas cosas. Entonces, a mí me gustaría... pero de esto se salió con impuestos a otras cosas también, ¿no? Sí. ¿Y cuánto te preocupa el aumento del déficit fiscal que esto genera? Porque se habla de 7.000 millones, pero en el cálculo hay 9.000 millones de pesos que se considera que van a reingresar a la economía por el efecto sobre el consumo. El efecto multiplicador del consumo. ¿No? Hay un poco de dibujo en esa cuenta que dice que son solo 34.000 millones de pesos. En Argentina tenemos un problema de cohesión social y yo ahí es donde quiero ir. Cohesión social es ponernos de acuerdo el tamaño del Estado que queremos y pagar los impuestos para financiarlo. O sea, a mí lo que no me gusta de esto es que gente de la más beneficiada que tenemos en la sociedad, que nos incluye a nosotros, logró que le bajen un impuesto. Y eso implica, tal como estamos, mayor endeudamiento externo. Y eso a mí no me gusta. Graciela, ¿qué opinas de esta discusión de ganancias en la que la oposición se unificó, después los gobernadores actuaron? ¿Qué es lo que pasa finalmente? ¿La realidad se impone a los acuerdos políticos que se puedan hacer en el Congreso? ¿El miedo a que afectara a la caja de las provincias terminó primando? ¿Cómo ves esa negociación y el movimiento que ha hecho el gobierno a lo largo de toda esta discusión? Yo creo que ahí hay como dos actores. El gobierno tardó demasiado en resolver un problema que sabía que tenía, que era el tema del impuesto a las ganancias, que era el tema de que esa famosa tablita de Machinea se había quedado en la historia y que debía ser actualizada, que creo que es el problema mayor que tenía en el último tiempo el impuesto a las ganancias. Y por otro lado, me parece que la verdad es que es muy difícil desde la oposición, con la información y con los intereses que tocas cuando haces una reforma tributaria en ese sentido, es establecer márgenes equitativos. Entonces me parece que era un ejercicio teórico que fue utilizado con mucha viveza políticamente por la oposición y que dejó mal parado al gobierno en un momento
Y creo también que todos han perdido en esta discusión, porque la sociedad se dio cuenta de que entre ese proyecto que te pusieron de todos de acuerdo para aprobarlo, pero que después tuvieron que mandar ahí una adenda porque estaba mal calculado. Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, fue la voz cantante que mostró anunciándolo ahí, eso, y después tuvo que hacer 2 correcciones. Claro, mandó una y la segunda. Fue vergonzoso, y creo que la sociedad se dio cuenta de que realmente no tenía ningún sustento esa ley que había votado diputados, y también creo que el gobierno perdió porque quedó como en una posición incómoda cuando fue forzado a negociar algo que quizás en su agenda lo tenía para el año que viene. Entonces yo creo que en ese sentido los dos perdieron, que creo que ha sido beneficioso para los trabajadores, y creo que ha salido una ley posible, en donde también el gobierno, digamos, va a tener que hacer cargo, y yo coincido, porque en definitiva me parece que los números finales habrá que ver cómo queda a fin del año 2017, y que esto no termine en un camino en donde, que a Argentina lo conocemos muy bien, que son esos sistemas donde empezamos a endeudarnos para financiar el déficit. Y creo que también la discusión es válida, es decir, qué Estado queremos, qué servicios estatales queremos pagar, y en ese sentido me parece que una reforma tributaria en algún momento va a ser necesaria de discutir, porque no puede ser que el sistema tributario argentino se asiente sobre impuestos como es el IVA, que es de lo más regresivo que existe. El que recibe un plan social y es lo único que tiene, y lo paga el que paga 35% de ganancia. La salud paga IVA, entonces hay cosas que me parece que hay que discutir. Ahora, pero en eso también hay muchos no aparece intereses. Tampoco. También es cierto que el Congreso o la oposición en el Congreso se une para discutir ganancias, que quizá ve la visibilidad del rédito político de eso, pero es difícil ver que el Congreso tenga unidad, o la oposición tenga unidad para plantear una reforma o una baja del IVA o del impuesto al cheque. Yo la verdad que en ese sentido soy optimista, porque creo que también hay un sector de la oposición que ha crecido, digamos, que entiende de que hay que discutir políticas de Estado, lo ha demostrado durante este año, donde el oficialismo tiene minoría en ambas cámaras, y bueno, que es necesario dar esas discusiones. Y me parece que el tema de la reforma tributaria tiene que estar en agendas como otros temas que son de políticas de mediano y largo plazo. Graciela, quiero que me cuentes que sos candidata a Defensora del Pueblo de la Nación, pero tenés una campaña a través de un sitio de internet para eso también, ¿no? Sí, de una página en Change que se abrieron. Change.org. Sí, ahí está con mi nombre o con Defensoría del Pueblo, van a encontrar la página, y la verdad que estoy un poco sorprendida, con alegría, ¿no? Porque mucha gente ha adherido, más de 45.000 personas a mi candidatura, y esto empezó. El que tiene que definirlo, mínimo. El que tiene que decidirlo es el Congreso. Es el Congreso, donde también hay que lograr consensos, porque para que sea nombrado el defensor del pueblo se necesita una mayoría especial agravada de los 2/3 de los miembros presentes de cada cámara, más que un juez de la Corte. Así que también ahora, ahí tiene que haber consensos. ¿Desde cuándo no hay defensor del pueblo de la Nación? Hace 6 años, desde 2009. ¿Y por qué no se nombró? Porque no hubo consensos, y me parece que en esta Argentina, te digo, de políticas de Estado, es muy importante que se nombre. Primero porque la Corte ha instado al Congreso a que nombre al Defensor del Pueblo, porque el Defensor del Pueblo es una institución creada en la última reforma de la Constitución. ¿Qué rol cumple? Decinos quién está indefenso si no hay Defensor del Pueblo de la Nación. Todos los ciudadanos, porque es el Pero que en tiene... la práctica, para pensar... Es el que tiene, digamos, la posibilidad de, en la justicia, ejercer la representación de toda la población frente a cualquier violación de los derechos constitucionales, los derechos humanos, derecho a la vivienda, a la salud, bueno, muchos de los problemas que tenemos. El tema, por ejemplo, un tema que había comenzado el defensor del pueblo anterior, que fue el tema de la limpieza del riachuelo. ¿Te acordás? 3 jurisdicciones que no se ponían de acuerdo. Estaba pensando justo también fue en el agua. Fue a la Corte,
la Corte tomó una serie de decisiones, pero hoy, por ejemplo, que se han ejecutado 5.000 millones de dólares, lo que decíamos, bueno, ¿qué nivel del Estado? El Riachuelo mejoró, pero digamos todavía no se limpió, y ahí no hay representación del interés de los ciudadanos porque no está nominado el defensor del pueblo. Entonces, la Corte, como en el tema de las tarifas, por ejemplo, ha instado al Congreso a nombrarlo. A nombrarlo. Bueno, esperemos que sea www.change, que es change con G, .org, es para votar o apoyar a la nominación de Graciela para ese rol. Vamos a ir a una pausa, la vamos a despedir a Graciela Ocaña, que tiene otro compromiso esta noche, y en un minutito volvemos con el debate con todos estos caballeros, para hablar un poquito más de economía y de política. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Adrián Mercado posee un portfolio de proyectos mineros en oro, litio y otros minerales en distintos puntos del país, tanto para exploración como explotación. Adrián Mercado, División de Comercio Exterior. Llegó la hora de salir al mundo. Nosotros somos la ciudad. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunicate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.